Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de este seminario de matemáticas aplicadas llamado, llamado Universo Discreto. Ya estuvimos viendo en las sesiones pasadas una introducción, ¿no? a modelos en ecuaciones en diferencias, ¿no? Sistemas dinámicos discretos. Estuvimos viendo cómo podíamos estudiarnos el modelo logístico y empezamos a ver el teorema de Lee y York, buscando, ¿no? Buscando hacer una definición de caos. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a revisar rápidamente el teorema de Lee y York, y luego vamos a hacer la definición de caos para sistemas dinámicos discretos, eh, pensando, ¿no?, en que esta idea de procesos donde se expande y se hacia una dirección, ¿no?, y en otra dirección lo doblas y lo vuelves a expandir, es una de las formas generales en las que podemos pensar en el caos, ¿no? Entonces, eh, esto que vamos a revisar hoy, por un lado, es directamente del artículo de Lee y York, periodo 3 implica caos, que por cierto, pues es una, o abreva, ¿no?, del teorema de Sharkovsky, que lo que dice es que si tienes un punto periódico de periodo 3, entonces tienes puntos periódicos de todos los periodos, ¿no? De ahí abreva Lee York y ellos lo que dicen es, efectivamente tienes el periodo 3, implica todos los periodos, pero no nada más eso, sino que tienes órbitas densas, ¿no? Eso junto con la transición, la transitividad topológica, que es un concepto que vamos a tener que revisar el día de hoy, nos dan una de las caracterizaciones clásicas o ya clásicas de sistemas caóticos, que es la caracterización de Bob Devaney. Existen refinamientos de esa definición de Devaney, ¿no?, que incluso dicen pues necesita un poco menos, otros que dicen no, necesita un poco más porque esto no se generaliza, pero bueno, partiremos de la definición de Bob Devaney y iremos ajustándonos a cada uno de los contextos que necesitamos, ¿no? Entonces, esta primera parte del curso, pues estamos tratando de desentrañar algunas cosas sobre sistemas complejos, y pues esta primera parada que hacemos es describir a grandes rasgos el caos, ¿no? Caos, no linealidad, sistemas complejos. Entonces, vamos un rato al pizarrón y continuamos. Bien, entonces vamos a escribir el teorema de Lee y York y luego vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Entonces, esto es de Lee y York, se llama periodo 3, implica caos. Entonces, ¿cómo va el teorema? Entonces el teorema nos va a decir que si tenemos J, un intervalo donde sea, ¿no? Y F de J en J continua, ¿no?, una transformación continua. Supongamos que existe
A en el intervalo J, tal que B es f de A, C es f cuadrado de A, ¿no? F de A y B C, ¿no? Perdón, y F3 de A satisfacen D menor o igual que A, menor que B, menor que C, o D mayor o igual que A, mayor que B, mayor que C, ¿no? Cualquiera de esas dos condiciones. Entonces, el primer resultado es que para toda K natural existe un punto periódico en J de periodo K. Esta parte del resultado pues abreva de Sharkovsky, ¿no? Y la segunda parte es que existe un subconjunto S no numerable que no contiene puntos periódicos y que satisface por un lado el lim sub de la enésima iterada de P menos la enésima iterada de Q es mayor que 0 y el lim de lo mismo es igual a 0. Esto cuando la n tiende a infinito, ¿no? Y la otra es que el lim sub de Fn perdón, esta primera condición se debe cumplir para todo P y Q en S con Q distinto de P y para todo P en S y Q periódico se cumple que el lim sub de esta diferencia es estrictamente mayor que 0. Ok, entonces esta primera parte pues es el teorema de Sharkovsky en el fondo, y esta segunda lo único que dice es que tenemos una cantidad densa de puntos periódicos, ¿no? Entonces tenemos órbitas densas. Ok. Ahora, ¿cómo prueban esto? Utilizan varios lemas, ¿no? El primero lo que dice es que si tenemos una función continua de un intervalo en los reales y para cualquier compacto dentro de ese intervalo, dentro de la imagen de ese intervalo, existe un compacto dentro de él que lo lleva a otro compacto, ¿no? Luego, que si tenemos una función continua y una sucesión de intervalos compactos, entonces
se pueden intersecar. Que si tenemos una función continua en un compacto, entonces existe un punto que es punto fijo de la función dentro del intervalo, ¿no? Dentro del compacto. Y con eso basta para probar esta primera parte. Y la segunda parte requiere de un poco más de herramientas. No se utiliza que todas las el espacio de todas las sucesiones sobre intervalos tiene ciertas propiedades métricas y a partir de allí hace los cálculos estos del lim-sup y del lim. Los detalles de la prueba pues vienen en el artículo de Lee York que ya les mandamos por el Classroom, ¿no? Ahora, vamos a revisar por qué esto es importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Lee York? No solamente que tenemos puntos periódicos de todos los periodos, sino que estos son densos. Entonces, tenemos que hablar de órbitas densas y tenemos que hablar de una propiedad más, que es la de transitividad topológica. Entonces, vamos hacia allá. Primero platicaremos un poco sobre transitividad topológica y luego vamos hacia lo demás. Entonces esta segunda parte, pues hay dos fuentes que se pueden consultar. Una es el libro de Jefferson King y de Héctor Méndez, aunque hay a quienes no les gustan sus cursos, pues sí, el libro está bastante bien escrito. Y el otro justamente es el libro de Bob Devaney sobre sistemas discretos y fractales, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos es buena fuente, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco sobre funciones transitivas o transitividad topológica, ¿no? Entonces, la definición de esto es que una función f de un espacio métrico en sí mismo, no una transformación de un espacio métrico en sí mismo, es topológicamente transitiva en X, ¿sí? Para todo par de conjuntos abiertos y no vacíos de X, es decir, de la topología inducida por la métrica en X, llamémosles V, ¿no? Existe un natural tal que Fn de U, ¿no? Iterar un montón de veces los puntos de U intersecados con B es no vacío, ¿no? Es decir, partimos de cualesquiera dos conjuntos y lo que tenemos es que si iteramos los puntos de uno de ellos, eventualmente vamos a ir a dar al otro. Esto tiene que ver con la densidad de las órbitas, ¿no? Y vamos hacia allá. Eso es parte de otro resultado. Que tiene que ver con órbitas estables y órbitas inestables, ¿no? ¿Cómo caracterizamos esas cosas?
pues depende de la, generalmente, ¿no? Depende de la de la derivada, ¿no? Entonces tenemos f de a en a, esta es una proposición continua, donde a es un intervalo en R, y tomemos x en x0 en a, y f derivable en x0, ¿no? Nomás nos basta saber qué es localmente. F derivable en x0 y x0 punto fijo. Entonces, si f' en x0 es menor que 1, entonces x0 es estable. Lo que quiere decir es que si iteramos las iteradas, perdón, el límite de las iteradas, pues es x0, ¿no? Esto es que el límite de fn de x algo, ¿no? X estrella, cuando n tiende a infinito, digámosle xk, es x0, ¿no? Y la segunda cosa es que si el valor absoluto de esta es mayor que 0, que 1, entonces x0 es inestable. Y quiere decir que esto va a diverger, pero podemos tomárnosla como que la esta de aquí se va a aproximar lo mismo al x0, ¿no? Diverge, ¿no? Se aleja de x0. Ok. Ahora, antes de hablar de sensibilidad de condiciones iniciales, quiero ver un resultado más, ¿no? Entonces, estas órbitas estables, transitividad topológica, porque parte del caos justamente es que no vamos a tener órbitas estables ni órbitas periódicas, ¿no? Entonces, el teorema dice que en un espacio métrico compacto, y una función en ese métrico continua y transitiva en X, ¿no? Continua y transitiva, entonces existe un punto tal que la órbita de ese punto bajo F es un conjunto denso. Entonces, justamente la propiedad que se usa para demostrar esto es la de transitividad y una forma débil del teorema de Weber, ¿no? Ok, entonces existen órbitas densas cuando la función f es continua y transitiva. Pueden existir órbitas densas en otros casos, pero bueno. Y lo otro es la sensibilidad bajo condiciones iniciales. Pues f que va de x en x continua en todo x, ¿no? Decimos que f es sensible
a las condiciones iniciales, si existe un epsilon 0 mayor que 0 fijo, tal que para toda x en x y delta mayor que 0 existen una y en la bola con centro en x y radio delta y n natural, tales que la distancia entre la fn de x y la fn de y pasa a esa epsilon 0. Es decir, la función f considerada no respecto nada más al tiempo, sino también a las condiciones iniciales, no es continua respecto a las condiciones iniciales, ¿no? Entonces esa falta de continuidad respecto a las condiciones iniciales es una característica importante de estos sistemas, ¿no? Ahora, esta epsilon 0 se le llama la constante de sensibilidad de F. De sensibilidad. ¿No? Es un parámetro que no permite eso, ¿no? Ok. Entonces, ya con esto tenemos las tres condiciones de la definición de Devaney para sistemas caóticos, ¿no? Entonces, este es el caos según Devaney, ¿no? Pues, a la Devaney. Entonces, vamos a decir que un sistema dinámico es caótico. F de x en x puede ser cualquier métrico. Esto es de Devaney en el 85, 1985. Es caótica o forma un sistema dinámico caótico, genera un sistema dinámico caótico en X, si uno, el conjunto de puntos periódicos de F es denso en X. F es topológicamente transitiva en X. Y 3F es sensible a condiciones iniciales. De hecho, hay un teorema que se le debe a Banks, Brooks y otros, ¿no? Que lo que dice es que si F en una transformación continua en un métrico es transitiva en X,
y el conjunto de puntos periódicos de F es denso, entonces F es sensible a condiciones iniciales. ¿No? Entonces, ese es, digamos, nada más en métricos, ¿no? Y ahora, también en R, lo que sí vamos a tener es que basta la transitividad topológica. De hecho, hay un artículo que se llama En intervalos, transitividad implica caos. Bueno. Entonces, quiero que revisemos un ejemplo. Es la función T de la tienda. Ok. Y en ese sentido es que vamos a tener que el periodo 3, que tener puntos periódicos de periodo 3 implica caos, ¿no? Ok. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo de la tienda. Si nos da tiempo, podríamos tratar de implementarlo en la compu. Y si no, les queda de reto ver algunos, hacer el mismo análisis que hicimos con la logística en el mapeo de la tienda, ¿no? Entonces la T va de R en R y lo que hace con cada X es que la manda a 2X si X es menor que un medio, o la manda a 2 menos 2X si X es mayor que un medio. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que todo lo que está antes de un medio lo manda por acá, y lo que está después del un medio lo manda por acá, ¿no? Y podemos restringirnos al 0,1, ¿no? Y ver propiedades de esta cosa ahí, ¿no? Algunas propiedades de esta cosa. Si la X es menor que 0, si la X inicial es menor que 0, entonces la órbita de X bajo la tienda es creciente. Y entonces el límite de Tn de X es igual a menos infinito. Cuando n tiende a infinito, ¿no? Una segunda propiedad, si X es mayor que 1, T de X es menor que 0 y igual, ¿no? La Tn de X va a tender a menos infinito. ¿No? Se va para acá. Cuando X está en el 0,1, la Tn de X se queda en el 0,1, ¿no? Es una aplicación del 0,1 en el 0,1. Ok. Ahora,
Eh, esta función de la tienda, si quisiéramos hacer eh, eh, un análisis como el que hicimos para la logística, pues tendríamos que ver quiénes son los puntos fijos, ¿no? Que aparentemente no hay. Eh, quiénes son los puntos periódicos, ¿no? Etc. Ahora, o sea, no hay distintos del cero, ¿no? Al menos para este lado. Ahora, esta aplicación, así como esta transformación del 0,1 en el 0,1, es caótica, ¿no? Aunque sea lineal. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que tiene transitividad topológica y que los puntos periódicos de T son densos en el 0,1, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver que la primera parte, ¿no? Esta es la proposición. Entonces, ¿cómo es la prueba de que es topológicamente transitivo? Vamos a tomar U y B subconjuntos del intervalo 0,1, abiertos y no vacíos. Entonces, existe un intervalo abierto AB que está completamente contenido en U porque es abierto, ¿no? Entonces, existe una N en N tal que la enésima iterada de la T aplicada a ese intervalo AB se queda completamente extendida al 0,1, ¿no? Así que la Tn de U también tiene que ser igual al intervalo 0,1 y por lo tanto Tn de U intersección B es distinta del vacío, ¿no? Entonces es transitiva, topológicamente transitiva. Vamos a ver, me falta aquí que P es sensible, ¿no? A condiciones iniciales, ¿no? Entonces esto prueba la primera parte. La tercera parte, vamos a ver qué es. Pues vamos a probar la sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, la parte 3, y lo que vamos a tener es que vamos a tomar un epsilon 0 y ese va a ser un medio, y para ese vamos a tomar x en el 0,1 y delta mayor que 0. Entonces existe una n tal que la enésima iterada de la T aplicada a los puntos dentro de la bola abierta
con centro en X y radio delta van a dar a todo el 0,1, ¿no? La densidad. Eso es porque los puntos de forma racional pues son densos en este. Y entonces ¿quién es la intersección de estos dos intervalos, ¿no? X más delta, X menos delta, intersección el 0,1. Pues esto no es más que la bola con radio delta centro en X, ¿no? Y entonces existen X1, X2 en el intervalo tales que la Tn en el X1 es 0 y Tn en el X2 es 1, ¿no? Entonces, la X1 y X2 nos la estamos tomando bien cercanas, pero sus imágenes para cierta n se alejan, ¿no? Como sea, vamos a tener la siguiente condición, ¿no? Que Tn de X menos Tn de X1 distan más de un medio, o bien que Tn de X menos Tn de X2 distan más de un medio, ¿no? Entonces cualquiera de las dos nos funciona para ver que efectivamente la tienda es sensible a condiciones iniciales, ¿no? Ahora, finalmente vamos a mostrar que los puntos periódicos de la función tienda son densos en el 0,1. Esa es la parte 2 de nuestra prueba y con eso terminaríamos de comprobar que esta función de la tienda es una función caótica, ¿no? Entonces, veamos. Vamos a tomar un intervalo abierto contenido en el 0,1, ¿no? Y lo que vamos a ver es que ¿no? Lo estamos eligiendo de forma arbitraria, ¿no? Y este abiertito que contiene el 0,1 va a contener al menos un punto periódico, ¿no? Entonces vamos a encontrar ese punto periódico. Existe un natural tal que 1 sobre 2n, perdón, va a existir una n tal que la Tn del AB van a ir a dar al 0,1, ¿no? Entonces tomamos esa n y tomamos una L en 0, 1, 2 hasta 2 a la n menos 1, de tal forma que L sobre 2n, todos los puntos entre L sobre 2n y L más 1 sobre 2n están completamente contenidos en el AB, ¿no? Pero cuando aplicamos la enésima iterada al AB, se va al intervalo completo. Entonces, también tenemos que Tn de este intervalo pues va a ir a dar a al 0,1, ¿no?
Así que podemos encontrar entonces existe un punto fijo en ese intervalo, ¿no? Pero no es un punto fijo de la t, sino un punto fijo de la tn, ¿no? Entonces tn de x0 es x0, y si es punto fijo del x0, entonces es un punto periódico de periodo n mayúscula, y por lo tanto en el intervalo AB, que era cualquier intervalo contenido en el 0,1, tenemos un punto periódico, y por lo tanto para cualquier intervalo, para cualquier abiertito en el intervalo cerrado 0,1, en el compacto 0,1, podemos hallar un punto periódico de algún periodo, ¿no? Entonces los puntos periódicos son densos en el 0,1. Conclusión, esta función tienda es una función caótica en el sentido de Devaney, ¿no? Entonces, vamos a continuar hablando sobre caos y dinámica no lineal en la siguiente sesión. Trataremos de hablar sobre emergencia y otras cualidades de los sistemas complejos, para ir cerrando esta primera sección de nuestro curso, ¿no? Entonces, la dejamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.